en la primera carta a Timoteo. Vamos a ir a la primera carta a Timoteo. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Qué tiene Dios que decirnos a través de estas cartas, de estas epístolas pastorales? Y yo quiero invitarle a que vayamos al capítulo 1. Nuestra serie la hemos titulado Instrucciones Pastorales. Y alguno dirá, ¿y acaso yo soy pastor? Bueno, usted necesita saber cuáles son las instrucciones que los pastores tienen asignadas, cuáles son sus responsabilidades, por qué deben hacer las cosas que hacen y en qué se basan y en qué se fundamentan. Y a la iglesia entender y conocer la tarea del pastor, la iglesia cuida al pastor y el pastor cuida a la iglesia, y nos evitamos un montón de desastres y de cosas que se ven en el día de hoy, que uno dice, gracias Señor porque conocemos tu palabra. Entonces la instrucción, aunque va a los pastores, no significa que usted como cristiano no deba saberla. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Señor, te rogamos en esta mañana tu entendimiento, Señor, tu sabiduría. Tu Espíritu Santo alumbre nuestra mente, nuestro corazón, y que tú nos afirmes en tu verdad y que podamos crecer en ella. Gracias, Señor, porque nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en tu verdad. Nos gozamos, Señor, en el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios y la oportunidad tan grande que tenemos, Señor, de ser expuestos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y bendícenos, Señor, y transforma aquellas áreas de nuestra vida que necesitan de ti, Señor. Sácanos de aquí, Señor, fortalecidos en el poder de tu fuerza, Señor, convencidos de quién tú eres, Señor, y de la responsabilidad que tenemos delante de ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Entonces la serie se titula Instrucciones Pastorales. Qué bueno es que usted pueda saber la tarea que cada pastor debe cumplir. Y qué bueno que sepamos que la Biblia lo dice todo. ¿Cuántos saben que la Biblia lo dice todo? No hay detalle en la vida cristiana que no esté establecido en la palabra de Dios. Por eso, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del ministerio, cuando hablamos de la vida cristiana, lo único que nos puede regir es nuestra palabra, la palabra de Dios, que es la constitución cristiana. ¿Sabe usted que usted tiene dos constituciones? La de su país, donde está de paso, y la celestial, que es la de los cielos. La constitución de los cielos en la tierra se llaman las Escrituras. Todo cristiano tiene la responsabilidad de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y así como en la constitución terrenal, humana de nuestro mundo, tenemos funciones de directivos que tienen cargos, ya sea en el Estado, a nivel de gobierno, están regidos por la constitución. En la vida cristiana, dentro del ministerio pastoral, dentro de la vida cristiana, la adoración en la iglesia, la forma en que se hacen las cosas dentro de la iglesia, está regida por la palabra de Dios. La Biblia es la constitución de la iglesia. Y nosotros como ciudadanos del cielo, porque Pablo decía nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Si usted es un ciudadano del cielo, usted debe preocuparse, debe interesarle, debe buscar los medios y la manera de conocer lo que la Constitución dice. Entonces, es cierto que la autoridad son los líderes cristianos, los pastores, los ministros, los que están al frente, responsables de la obra, pero esos líderes, esos creyentes, esos pastores, esas personas que están al frente de la iglesia, están sometidos a lo que la palabra de Dios dice.
Por lo tanto, cuando la gente me dice, no, es que el líder, que la iglesia, que fulanito, él no puede hacer lo que él quiere, mis amados hermanos. Yo no puedo hacer lo que yo quiero, ni hacer las cosas a mi manera. La Biblia dice, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Uno de los propósitos por lo cual Pablo escribe a Timoteo y envía esta carta es para que él sepa cómo debe reaccionar, cómo debe accionar, cómo debe hacer las cosas en la casa de Dios. Ahora, si yo preguntara en esta mañana, ¿se hacen las cosas en la casa de Dios como Dios quiere o como yo quiero? En realidad debe ser como Dios quiere, ¿sí o no? Pero la otra gran verdad es que la gente ha agarrado esto como una casa o como una finca donde se hacen las cosas como yo quiero, como a mí me parece, como a mí me gusta, lo cual es un error. La visión de un pastor no puede ser mi visión aparte de la de Dios. Yo debo ver por los lentes de Dios, o sea, debo ver por la palabra de Dios y debo tener como visión cumplir y llevar a la iglesia al punto y al nivel que Dios quiere y que Dios espera. Pero ¿cuántas veces no escuchamos? No, es que yo tengo una visión y mi visión es esta, pero si mi visión no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces ahí hay un desorden. Hay un incumplimiento a la voluntad divina, hay un incumplimiento a las escrituras y por lo tanto perdemos toda credibilidad y toda autoridad. Porque todo líder cristiano debe saber que su autoridad radica en la palabra de Dios. Mientras el pastor esté sometido a la palabra de Dios, él tiene autoridad. Pero cuando se sale de la palabra de Dios, pierde toda autoridad. Por eso no entiendo cómo personas dicen, es que me dijeron que hiciera esto, que hiciera aquello, cuando eso no tiene que ver nada absolutamente con la palabra de Dios. Se entra en un punto de un liderazgo no saludable, un liderazgo malintencionado, un liderazgo que lo que genera es dolor y tristeza. Por lo tanto, dicho esto, se entiende que a mí me debe interesar como creyente conocer las instrucciones que Dios le da a los pastores, que Dios le da a los líderes, que Dios le da a los diáconos, que Dios le da a los dirigentes de la iglesia. Porque conociendo esto, mis amados hermanos, nos libramos de muchas cosas. ¿Cuánta gente no hay alejada de la iglesia o entristecida con la iglesia por malas praxis pastorales? Por malas acciones de los líderes de la iglesia, por abuso de liderazgo, por abuso de autoridad, por inmiscuirse en cosas y hacer cosas que no les son permitidas, pero por el desconocimiento de las personas. ¿Qué cree la gente? Que los que están al frente son los hombres de Dios, ¿verdad? Y si los hombres de Dios dicen una cosa, ellos supuestamente quieren obedecer a Dios. Pero hermanos, créanme, donde no hay conocimiento de Dios, hay dolor y hay tristeza. La Biblia dice que los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, significa no con conocimiento. Por lo tanto, nosotros debemos querer agradar a Dios, queremos obedecer la palabra de Dios, queremos convivir en paz y en armonía con los líderes, pero necesitamos conocer cuáles son las responsabilidades de ellos. Porque, ¿qué decimos en casa? ¿Qué debemos hacer los padres? Debemos tener autoridad moral también, ¿verdad? Y espiritual. Sí, tenemos autoridad porque somos los padres, pero debo tener autoridad moral también. Y se espera de una persona que esté en el ministerio, en el liderazgo, que no solamente hable bien, que no solamente conozca las escrituras, sino que tenga autoridad moral que respalde lo que habla y lo que dice de las escrituras. Porque nadie quiere seguir o obedecer a alguien que diga una cosa y viva de otra manera. Y si entramos en el problema y en el asunto de la iglesia en el día de hoy, ¿cuál es? La incompatibilidad, la discrepancia, la incongruencia que existe entre lo que decimos y entre lo que vivimos. Lamentablemente, en el día de hoy, decir que somos pastores no es tan relevante como en algún momento tal vez fue. Decir que eres un pastor es el concepto automático de la gente sin Cristo, vividor, estafador, ladrón. Es lo que se le viene a la gente a la mente. Como contaron una vez el pastor Chuy, que antes iba a Estados Unidos y decía que era pastor, le decían bienvenido a los Estados Unidos y todo lo demás. Luego cuando volvió a ir con el pasar de los años, usted es pastor, viene a gastarse el dinero de los filigreses. Entonces dijo el pastor Chuy, bueno, para evitarme el problema voy a decir, soy maestro. Y es verdad, soy maestro, no estoy mintiendo. Pero el concepto de pastor, de liderazgo cristiano, está echado por tierra, mis amados hermanos. Ahora, no digamos, no, es que Satanás, es que el diablo le encanta. No. Seamos conscientes y seamos sinceros. Nos hemos encargado
de vivir de tal forma y de tal manera que la gente ya se da cuenta. ¿Y sabe lo que me preocupa? Que hay personas que no tienen a Cristo, pero tienen más discernimiento que muchos que se hacen llamar cristianos y no logran discernir la mentira, el engaño y todo lo que sucede. Ahora, dicho esto, mis amados hermanos, entramos a la palabra, entramos al consejo paulino y uno entiende por qué Pablo tenía que aconsejarle esto a Timoteo. No era un capricho, era algo necesario. Ahora, por medio de esta epístola, él trata el credo de la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene un credo universal? No importa si está en Ucrania, no importa si está en China, en Japón, en Latinoamérica, en Europa. Debería haber un credo común en el cual todos compaginamos, en el cual todos estamos de acuerdo. Y él trata el credo de la iglesia y la conducta de la iglesia en medio de una sociedad en la que vivimos. Como cristianos debemos tener una conducta, tener un comportamiento en medio de la sociedad que vivimos. Es una carta instructiva, ciertamente, para el liderazgo y también es llamada epístola pastorales. Tienen la idea de aconsejar, de ayudar a los líderes jóvenes que están iniciando en el ministerio. Timoteo era un joven, mis amados hermanos, y un joven enfrenta muchos desafíos. Un joven enfrenta muchos desafíos porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener experiencia. Pablo tenía las dos cosas, tenía conocimiento, pero también tenía experiencia. Y aunque Timoteo era un joven excelente, aunque Timoteo era un joven que había crecido bajo la tutela y el liderazgo del apóstol Pablo, ahora le tocaba una tarea solitaria. No es lo mismo cuando estamos respaldados y acompañados, ¿verdad que sí? Cuando tenemos a quien consultar, a quien preguntar. Eso es una bendición. Y casi siempre Dios permite que las personas que le han de servir estén bajo la tutela de otro. Estén primero aprendiendo, estén primero bajo autoridad para luego tener autoridad. Pero no funciona como que yo tengo autoridad sin someterme a nadie. Incluso los pastores debemos tener nuestro pastor. Incluso los pastores también debemos rendir cuentas. ¿Sabe lo que más daño le ha hecho a la iglesia? Esa independencia de cada pastor, esa independencia de cada líder en el cual yo pago y me doy el vuelto y yo no le doy cuentas a nadie. Error. Parece que tener libertad de esa manera es bueno, pero ¿quién me dice cuando me estoy desviando y haciendo las cosas mal? Por supuesto, alguien puede decir la palabra de Dios y el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa cuando ignoramos la voz del Espíritu Santo y la palabra de Dios? Alguien tiene que decirnos, estás haciendo las cosas mal. Por eso Pablo tenía un concilio, el concilio de Jerusalén, por eso se comunicaba, por eso él podía aconsejar, y él como hombre de experiencia y sabiduría podía, mis amados hermanos, instruir a Timoteo, instruir a Tito, poder ayudar a los nuevos líderes que estaban iniciando en las iglesias. Ahora, aunque el Timoteo era un muchacho excepcional, tenía grandes desafíos. Uno era problemas internos que habían en Éfeso. Segundo, tenía un montón de gente mayor que no estaba como dispuesto a someterse al joven Timoteo. Tenía gente que estaba allí entorpeciendo la obra y créanme, hermano, lidiar con gente es difícil. Con los distintos caracteres. Agota emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Es algo que cansa, pero es parte de la tarea y es parte del trabajo. Entonces la carta quiere ayudar a este líder joven llamado Timoteo a que él pueda entender y comprender cómo debe lidiar con cada cosa y cada situación en la iglesia. Ahora, eso es una bendición. Porque imagínense que Dios no hubiese dejado la iglesia tienta. Vean a ver cómo resuelven cada problema. No, aquí hay consejos para cómo tratar con los ancianos, hay consejos para cómo tratar con los jóvenes, hay consejos para cómo hacer las cosas, hay consejos para cómo tratar a los falsos maestros, hay consejos para resolver las herejías, hay consejos, mis amados hermanos, para nuestra conducta con los que llegan, para con las viudas, para con las que no son viudas. Hay un montón de cosas en la palabra del Señor. Una cosa es ser llamado por el Señor, que es lo fundamental, ¿verdad? Eso es esencial en el ministerio, que Dios te haya llamado al ministerio. Nadie debería servir a Dios si no está llamado por el Señor, si no ha sido llamado. Pero luego viene un proceso, sí, Dios te llamó, viene un proceso de desarrollo y de crecimiento constante. Debemos crecer en cuanto a nuestro llamado, en cuanto a nuestro ministerio. Y eso es algo constante, mis amados hermanos. Nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de crecer en el ministerio. Especialmente en lo que tiene que ver con la práctica y el desarrollo del ministerio. La gente sale del seminario bíblico como afiladito por los dos lados, ¿verdad?
con conocimiento, con doctrina, con dogma, y dice, la Biblia dice aquí, tal, y esta teología y aquella teología, dependiendo del instituto donde haya estudiado, pero una cosa es liderar la iglesia. Ahora salimos del seminario, tenemos información en la mente. Ahora, ¿cómo llevamos la información que tenemos en la mente al contexto de la iglesia y aplicamos cada cosa correctamente? ¿Cómo ministramos lo que sabemos? ¿Cómo informamos lo que sabemos? El tacto que requiere un pastor, el tacto que requiere el liderazgo, el tacto que se necesita para resolver ciertas situaciones. Porque hay cosas que no podemos aprender en el seminario, mis amados hermanos. Es una bendición poder ir, es una bendición poder formarse, pero ahora viene otro lío. Y era lo que necesitaba Timoteo también, aparte del conocimiento. Entonces, viene un proceso de desarrollo, especialmente en la práctica del ministerio. Todo el conocimiento que se tiene, la sabiduría que se adquirió, se necesita ejecutar correctamente. Necesitamos aplicar sabiamente la palabra del Señor. Hay gente que sabe lo que la Biblia dice, pero otra cosa muy distinta es la aplicación. Con la misma Biblia te pueden desbaratar, te pueden destruir o te pueden confrontar tu pecado, animar y ayudar a salir de él. Pero es la forma en que se usa la palabra de Dios. Y Pablo envía esta carta a Timoteo, su fiel compañero y también consiervo, con la intención de animarle a seguir adelante a pesar de las dificultades. ¿Cuántos saben que en el ministerio llegan momentos en que provoca tirar la toalla? Un gran pastor y famoso comentarista dicen, todos en el ministerio hemos tenido un momento en el cual hemos decidido tirar la toalla. Y ha sido en ese momento cuando el Señor nos ha enviado a otros consiervos para animarnos a seguir adelante. Pero necesitamos, mis amados hermanos, lo mismo que Pablo hizo con Timoteo, que nosotros lo podamos hacer con otros consiervos de Dios. Y qué bueno es que Dios nos permita ver cómo los siervos de Dios necesitamos animarnos los unos a los otros. Yo necesito ánimo y necesito también animar. Usted necesita animar a su hermano y su hermano necesita animarlo a usted. ¿Cuántos saben que hay gente que a veces vienen como respuesta a nuestras oraciones? Como confirmación a nuestras oraciones. Estamos orando y estamos quizás orando, pero orando con el corazón, con sinceridad, con honestidad. Señor, me pasa esto, no aguanto más, no quiero esto. Y el Señor envía un hermano o una hermana que nos da un consejo que según ellos no saben lo que estamos viviendo, pero nosotros sabemos que es la confirmación de Dios, que es la respuesta del Señor a nuestras oraciones genuinas y sinceras que hemos estado haciendo. Entonces necesitamos animarnos los unos a los otros. La responsabilidad que debemos sentir los más experimentados por aquellos que están iniciando en el ministerio. Si algo le preocupaba a Pablo, eran sus consiervos que estaban iniciando en el ministerio. Porque hay algo que usted debe entender, y que yo también debo entender, es que cuando uno trata de ayudar a un nuevo pastor o a un nuevo hermano que está en el ministerio, en el liderazgo, no quiere decirle cómo es que se hacen las cosas. No es eso lo que se procura. No se procura tampoco decirle, haz las cosas como yo quiero que se hagan. Se procura es evitarle muchas veces las situaciones que a nosotros mismos nos ha tocado enfrentar. Y que la experiencia y los años muchas veces nos permiten decirle, esta es la mejor vía, el mejor camino. No te enredes en cosas financieras. No te metas aquí, no te metas allá. No hagas esto, aunque esté de moda, mis amados hermanos. No hagas esto porque lo hacen otros, porque al final eso va a resultar en un problema serio. Va a resultar en un grave problema. Entonces los experimentados, igual que los hermanos maduros, ¿qué deben hacer? Ayudar a los nuevos creyentes, a los nuevos hermanos. Las mujeres ancianas, ¿qué deben hacer? Dice la Biblia, ayudar a las más jóvenes. Aquí a decirle, mira, no pierdas tu hogar, tienes que tener paciencia. No te alebrestes tan rápido, las cosas no se solucionan así, aguanta, espera, estás orando por tu esposo, mira, hagamos esto. Eso es lo que hace una mujer madura en el Señor y anciana. Instruye a las jovencitas que aunque son cristianas y tienen temor de Dios, a veces en medio de la desesperación no saben qué hacer. Lo mismo que un hombre maduro, avanzado en edad, que haya vivido, experimentado, puede también dar un consejo. Entonces, en el contexto del Señor, los experimentados necesitan ayudar a aquellos que están iniciando. Y lo mismo en el ministerio. Los hermanos experimentados deben ayudar a los que están iniciando. Ahora, tanto Pablo como Timoteo, en esta carta, son ejemplos de humildad. ¿Cuántos saben que debemos ser humildes?
Y que la humildad no es necesariamente la ropa ni donde vivimos. Porque hay pobres arrogantes, malcriados y groseros. Estilo Juan Charrasqueado. Ellos hacen las cosas como a ellos mejor les parece y no escuchan a nadie. Pero Pablo, y al igual que Timoteo, son ejemplos de humildad. El uno que se preocupa por la iglesia y aconseja e instruye a Timoteo. Eso se llama humildad de parte del apóstol Pablo. Él no tenía para nada en lo absoluto la idea de que lo vieran a él como el grande y el único que hacía las cosas bien. No, él quería que Timoteo también hiciera las cosas bien y que las cosas a él le funcionaran. Pero también vemos la humildad de Timoteo, el que recibe la carta y acepta la instrucción. No todo el mundo le gusta aceptar la instrucción, mis amados hermanos. No todo el mundo le gusta aceptar el consejo. No todo el mundo le gusta aceptar la corrección, la instrucción. Y se requiere humildad. Y el cristiano que no escucha, el cristiano que no oye, el cristiano que no recibe la palabra o el consejo, ¿qué sucede con ese cristiano? La pasa mal, la sufre. Mis amados hermanos, esa es la intención de esta carta. Y ahora, aunque entendemos que la carta está asociada al liderazgo y al ministerio y a líderes, también es cierto que toda la iglesia debe conocer también esta epístola. A usted le hace bien, mis amados hermanos, al igual que a mí, conocer la tarea de los líderes pastorales. Los grandes abusos que existen dentro de la iglesia se deben en gran parte a la ignorancia del pueblo. No saben hasta dónde decir no, no saben hasta dónde tiene acceso la otra persona, no saben que ellos no están obligados a someterse a un montón de cosas, pero el desconocimiento del pueblo hace entonces que estos grandes abusos existan. Pero un pueblo instruido, un pueblo que conoce la palabra, ayuda a sus líderes a vivir y a mantenerse conforme a la palabra de Dios. Es también a veces esa distancia que se crea entre la iglesia y el pastor, ¿verdad? Como que, está muy alto, o es una persona, no es una persona común y corriente del que el Señor llamó de entre los creyentes para una tarea. Que se le debe respetar por dicho trabajo, sí. Que tiene una autoridad, sí, pero siempre y cuando él esté en autoridad con Dios. Pero él es un hermano más, un creyente más. Es un creyente en Cristo que ha sido llamado para una tarea y una función, como otros han sido llamados para otra tarea. Pero no es, mis amados hermanos, alguien que Dios llamó y lo pone en autoridad para abusar de la grey. Una cosa es apacentar la grey de Dios o cuidar las ovejas de Dios, y otra cosa es ser el dueño de las ovejas. ¿Verdad que son dos cosas muy distintas? Una cosa es que uno cuide una casa y otra cosa es ser dueño de la casa. Una cosa es, mis amados hermanos, cuidar las ovejas de otra persona. ¿Qué pensaría usted si le tocara cuidar los hijos de otro? ¿Verdad que eso es preocupante? Hasta los nietos son preocupantes. Y uno anda nervioso, cuidado se cae, y que no agarre nada, que cuidado le pasa algo, porque imagínense cómo le llego yo con la noticia a la mamá o al papá, se me perdió el niño en la playa. ¿Cómo le llego y le digo, mire, estábamos ahí en el parque comprando y de repente no lo vi más? No, eso es para entrar en una crisis muy grande. ¿Y cuál es el susto? Que no es mío, mis amados hermanos. Que no me pertenece a mí, que tengo que entregar cuenta. Ahora imagínese un pastor que cuida las ovejas de Dios. Por eso me imagino a la pobre María asustada cuando se perdió Jesús, ¿verdad? Porque sí, era mi hijo, pero es el Hijo de Dios. Yo solamente fui un instrumento por el cual Dios permitió que su hijo viniera al mundo. Se me perdió Jesús entre quizás 1,5 millones de judíos que iban a peregrinar allá al templo. ¿Dónde está Jesús? Era una tremenda responsabilidad. Y yo creo que los pastores necesitamos comenzar a ver la iglesia como lo que es. Una gran responsabilidad. Son ovejas, son almas que están bajo mi cuidado, pero que no me pertenecen. Son almas que yo no puedo tratar como yo quiero, ni hacer las cosas como a mí me parece, porque yo voy a entregar cuentas a Dios de cada una de las personas que Él puso a mi cuidado. Por supuesto, no son mis hijos. Hay cosas que ustedes van a tomar sus propias decisiones y van a hacer. Pero lo que compete dentro del marco del contexto espiritual y bíblico, que es mi responsabilidad, debe preocuparme. Debe preocupar a cada persona que está en el ministerio la responsabilidad que implica cuidar las ovejas del Señor. Necesitamos, mis amados hermanos, cuidarnos mutuamente. Cuidar al pastor, el pastor cuidar las ovejas. Eso no significa, mis amados hermanos, que no haya diferentes roles. Hay diferentes roles. Usted no puede hacer la tarea del pastor, porque
ahí también se invierten los roles. Como los hijos no pueden hacer la tarea de los padres, porque sería invertir los roles. Los padres están allí con un propósito y una función. Y en la iglesia hay liderazgo porque así lo estableció Dios. Si no hubiese sido necesario que existieran pastores, pues Dios no lo hubiese establecido. Pero por alguna razón necesita haber un responsable en algún lugar, ¿sí o no? En el salón de clases tiene que haber un responsable. ¿Quién es el responsable primordial de allí? El maestro, ¿verdad? La maestra. En el hogar, ¿quiénes son los principales responsables? Los padres. En el trabajo tiene que haber un responsable. La naturaleza misma nos demuestra que debe haber un responsable. Y en la iglesia, nos guste o no, tiene que haber un responsable. Pero la autoridad pastoral o la autoridad de liderazgo no es para ensoberbecernos, enorgullecernos y engreírnos a tal punto de creer que somos dueños de la iglesia. No, somos administradores. Somos responsables. O sea, mayor liderazgo, mayor responsabilidad. Pero creo que la gente no lo está entendiendo, ¿verdad que no? Creo que los ministerios y los liderazgos no lo están entendiendo porque han tomado el ministerio y el liderazgo como una cosa que no es. Han tomado el liderazgo como una cosa que no es. Entonces necesitamos mantenernos conforme a la palabra de Dios. Todos necesitamos saber cuáles son las responsabilidades y la tarea de los líderes cristianos. Cada creyente tiene roles y responsabilidades distintas delante de Dios, pero eso no nos da poder ni autoridad para abusar de otros creyentes. A veces digo, me entristece por un lado, pero por el otro lado digo, pero ¿quién los manda? ¿Verdad? Me entristece cuando la gente llora y ay, que me hicieron esto y me hicieron aquello. Pero ¿quién lo manda? Digo a veces. Porque usted también, una cosa es que me engañen por ignorancia y otra cosa es que yo, sabiendo lo que la Escritura diga, quiera seguir siendo engañado. Y hay muchos creyentes así, mis amados hermanos, que están sufriendo las consecuencias de ignorar la palabra de Dios. Entonces, los creyentes tienen roles y responsabilidades distintas delante de Dios. Pero no nos da derecho a los que estamos al frente de abusar de otros creyentes. Un pastor o líder cristiano está para servir al pueblo de Dios, para ayudar, para cuidar el rebaño. Es un supervisor, alguien que está mirando que todo esté funcionando correctamente, que se preocupa y se alarma y actúa en función. Mira, se está levantando un fuego por allá, hay que apagarlo. Hay que apagarlo porque va a dañar un montón de gente. Y a veces toca lidiar con personajes dentro de la iglesia que están solamente generando división, pleito y conflicto. Y a veces uno cae en el pecado de creerse más bueno que Dios y tolerar a ciertas personas que ni Dios mismo tolera. La Biblia dice, al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, yo quiero que usted entienda que Dios es amor, pero el amor lo lleva a la acción y a actuar. El amor no es simplemente quedarnos callados viendo cómo alguien está destruyendo nuestra casa. El amor no es quedarnos sin hacer nada porque, ay, es que tenemos mucho amor. Ese amor puede estar un amor confuso. Ese es como la mujer que se deja maltratar y dice, ay, que yo lo amo. Pues sí, uno puede amar a su marido, pero no puede permitir que ese marido abuse físicamente de las mil y una formas porque lo amo. Ni viceversa, ni lo otro, ni a los hijos. Nadie por amor maltrata a otro, mis amados hermanos. Y cuando ese maltrato sucede, ahí es una manipulación en el nombre del amor. Y yo creo que eso existe, mis amados hermanos, entre la iglesia. Gente que abusa de su autoridad y de otro creyente. Entonces el pastor está para servir al pueblo, para ayudar y cuidar al rebaño, para guiarles, para instruirles en la verdad divina. Estamos aquí para eso. Yo no soy economista, mis amados hermanos. Yo no soy motivador. Yo no soy, porque tal vez yo pudiera hablar de muchas cosas, pero de lo que yo debo hablar como pastor y en función a mi responsabilidad es de la verdad divina. Por eso los hermanos que me dicen, ay, me aburre, hermano, ustedes siempre la Biblia, la palabra, pero queremos escuchar otras cosas. Pues aquí no será, porque la tarea mía es predicar la palabra del Señor. Para eso está la escuela, la universidad, están los motivadores. Si quiere ir a un motivador, quiere buscar otra cosa, vaya. Pero no es que eso esté malo. Lo que yo digo es, hay tantos días para dedicarle a esas cosas que el día domingo se lo dedicamos a otra cosa que no es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que necesita un cristiano? Si somos honestos, ¿qué es lo que realmente nosotros necesitamos? ¿Cuál es la causa de nuestras malas decisiones, de nuestros problemas, de todo lo que nos acontece?
en nuestra vida es el tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Es el vivir en desobediencia a la palabra de Dios. Pero cuando un cristiano vive en la palabra, su vida, mis amados hermanos, es una vida victoriosa. No porque no tenga dificultades, las dificultades siempre van a estar. El problema es cómo enfrenta sus dificultades, cómo toma sus decisiones. Entonces, mi tarea y la tarea del pastor es enseñar la palabra de Dios. Es cuidar al rebaño, es instruirle en la verdad divina. Su tarea es administrar la verdad y corregir y exhortar. Por eso el título de nuestra primera enseñanza de esta serie es La tarea del pastor. Y me llama mucho la atención, porque Timoteo era un joven pastor, un líder joven, enfrentándose a una cantidad de hombres quizás mayores, pero que bíblicamente no estaban actuando maduramente ni conforme a la palabra. Y esa es la paradoja del Evangelio y de la fe cristiana. Que un hermano muy sencillo y humilde, pero con conocimiento del Señor y sabiduría, puede corregir a un profesor universitario que llegó a la iglesia. Esta es la paradoja de la vida cristiana, que una persona sencilla y humilde, pero con conocimiento de Dios, puede instruir a un letrado en distintas profesiones. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. La primera vez que se menciona a Timoteo es en Hechos capítulo 16. Allí es donde se le menciona a Timoteo por primera vez. No hay ninguna duda de que Timoteo fue comisionado a servir como pastor en Éfeso. Eso es lo que la Biblia declara. Su nueva responsabilidad incluía escoger y nombrar oficiales competentes en estas iglesias, o en la iglesia de Éfeso. Desenmascarar y desarraigar las tendencias herejes. En el día de hoy, hermanos, tristemente, había un credo que se decía, el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre e Hijo. Creo en Dios que nació, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y comienza el credo a decir lo que creían los apóstoles, ¿no? Hay un credo que la iglesia siempre ha mantenido desde que Cristo la fundó. Pero en el día de hoy, la pregunta es, ¿qué cree usted? ¿O qué creemos nosotros? Porque cada quien parece tener un credo distinto. Dice, no, yo creo tal cosa. Están los solo Jesús, los Jesús solo, están los de aquí, están los de allá, y cada quien tiene un nombre, y cada quien tiene un título, y cada quien tiene una creencia diferente, aunque se manejan y se manifiestan dentro de los círculos cristianos. Pero dentro de los círculos cristianos todo el mundo no cree lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenía Timoteo que estar haciendo allí en Éfeso? Bueno, tenía la responsabilidad de incluir y escoger y nombrar oficiales. ¿Cuáles son los únicos oficiales que hay dentro de una iglesia? Pastor y diáconos. Son los únicos dos oficiales de la iglesia que están allí para administrar la iglesia. Él tenía esa tarea, nombrar oficiales competentes en las iglesias, desenmascarar. ¿Será que se infiltra la mentira y el error en la iglesia? Sí. Desde el principio, mis amados hermanos. Por un lado estaba Pablo predicando una cosa, apenas Pablo salía, entraban los herejes. Y la Biblia dice, en los postreros tiempos entrarán encubiertamente. No entran diciendo, yo vengo con una falsa doctrina o con un letrero. Llegan de los más hermosos posible. Y ahí es donde se cumple la palabra que Satanás se disfraza hasta de ángel de luz. Llega con una actitud que parece todo un hermano, una hermana, pero la tarea de Pablo era desarraigar las tendencias herejes, dirigir y disciplinar la fe y la conducta de los recién convertidos. Una tarea nada fácil, mis amados hermanos. Dígame usted a quién le gusta que le cuestionen. ¿A quién le gusta que le digan que se arrepiente? ¿A quién le gusta que le digan estás equivocado? Esa es la ofensa más grande que usted le puede dar a muchas personas. Por eso la humildad es un factor fundamental. Me gusta Apolos, que aparece en la Biblia como un hombre que tenía denuedo. Era un hombre que estaba lleno, ¿verdad?, del Señor y que amaba al Señor, pero era un recién convertido. Y estaba predicando algunas cositas no correctas, pero por ignorancia. Y llegó Aquila y Priscila, dos esposos, le dijeron, Apolo, te felicitamos. Nos encanta cómo enseñas la palabra. Tú eres un hombre realmente apasionado porque amas al Señor Jesús. Pero Apolo, hay un detalle. Eso que estás enseñando no es así. No veo que Apolo dijo, ¿qué? ¿Ustedes me van a enseñar a mí? Yo que ando por las naciones predicando. No, él no dijo nada. Dice que corrigió eso y siguió predicando. Y así debemos ser los cristianos. Darnos cuenta de lo que Dios nos permite ver por medio de otros hermanos
de lo que está equivocado, reconocerlo, apartarlo, comenzar a hacer las cosas bien y seguir adelante, mis amados hermanos. Él tenía la tarea de corregir. Timoteo también necesitaba aliento de parte del Señor y un consejo de su mentor que lo animara a que siguiera firme en la tarea que le había sido encomendada. A veces no es tan bueno aislarnos tanto tiempo de nuestros hermanos en la fe. No es saludable. Imagínense la tarea titánica que tenía Pablo sin WhatsApp, sin email, sin aviones, sin poder llegar rápidamente a un lugar, pero eso no lo dejaba de dejar de hacer su trabajo y su tarea. Él estaba alimentando allí, alentando a Timoteo de parte del Señor, un consejo que lo animaba. Circulaban falsas enseñanzas, mis amados hermanos, que atentaban contra la unidad de la fe. Y yo quiero que usted en esta mañana entienda algo. Como iglesia estamos llamados a defender la fe. Y John Wesley decía, cuando son cosas concernientes a la fe y a la palabra, hay que hacer a un lado la familiaridad. Podemos ser muy amables, podemos ser muy tolerantes, pero las herejías, las cosas que van contrarias a la palabra, no podemos permitirlas, porque nos hacemos partícipe de pecado ajeno. Y el que calla en algunas ocasiones otorga. No estamos llamados a pelear, a andar buscando a la gente para discutir, pero siempre y cuando esté en nuestra responsabilidad y estemos en el lugar donde se esté difamando el buen nombre de nuestro Señor o se esté enseñando cosas contrarias a lo que el Señor estableció, tenemos el deber y la responsabilidad de decir, eso no es así. Con el mejor de los ánimos, con la mejor actitud. Si la persona es de Dios, la Biblia dice, el que es de Dios, ¿qué hace? La palabra de Dios oye. Si la persona no quiere aceptar, no pasa nada. No podemos tampoco obligar a alguien que se resiste, pero no podemos permitir ni tolerar internamente dentro de nosotros enseñanzas contrarias y contradictorias a la palabra de Dios. Porque esto no es un club de amigos, mis amados hermanos. Este es un club de seguidores que ha decidido seguir a Cristo con fidelidad, con amor, con entrega, con pasión. No estamos aquí por camaradería. Bueno, sí, como hacen los políticos en medio de la hipocresía. Estamos en desacuerdos en cuanto a cómo debe circular la vida de nuestro país, pero nos unimos y nos aliamos por beneficios propios y personales. En la vida cristiana y en la vida de la iglesia está muy claro y muy definido cuál es el rumbo y el camino que la iglesia debe tomar. Por lo tanto, no es negociable la doctrina fundamental. Cristo es el Hijo de Dios, pero Cristo también es Dios. Él existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no lo podemos comprender todo, que no lo podemos razonar todo, no importa. Pero es así lo que la Biblia enseña. Él dice que el Espíritu Santo es Dios, entonces creo lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que no hay otro medio de salvación, porque en ningún otro hay salvación sino a través por medio de Cristo. Creemos que la palabra dice cómo obra el Espíritu Santo. Creemos que Dios sigue haciendo milagros en el día de hoy. Creemos que los dones fueron dados a la iglesia, aunque otros difieran de eso. Pero no podemos negociar lo que está claro en la palabra de Dios. Y Timoteo tenía una tarea muy complicada, mis amados hermanos, como creo que la tienen los pastores en el día de hoy. Las falsas enseñanzas no son nuevas, solamente se revisten para amoldarse a la actualidad. En la misma vieja herejía del pasado, en el presente, simplemente dándole otros matices y otros tonos con otros disfraces. Pero la intención sigue siendo la misma. Cuando Timoteo estaba en Éfeso, las falsas enseñanzas amenazaban la unidad de la fe. El apóstol se siente obligado a hacer todo lo posible para mantener afinada la visión de su joven discípulo. Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Tú no puedes torcerte ahora, después de grande. ¿Sabe qué da dolor? Ver algo que empieza bien, ver cosas extraordinarias en ese lugar y después que se tuerza tan fácilmente. Y se desvíe del propósito, se desvíen del camino, se salgan por otro lugar que no es el que Dios quiere. Y eso da dolor, mis amados hermanos, da tristeza. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, al igual que Timoteo, tengamos nuestra visión clara respecto a las Escrituras y nos mantengamos fieles y firmes en la vida cristiana. Entonces ahí está la Escritura. Este joven Timoteo, y por eso es importante que usted sepa que uno necesita estar bajo la tutela de alguien, crecer bajo la sombra de alguien, crecer en la iglesia, tener un pastor.
Él conoció a Cristo, tal vez en el primer viaje misionero de Pablo o en el segundo, no lo sabemos. Lo cierto es que desde que Pablo lo conoció y él conoció a Pablo y Dios vio o le dio a Pablo la capacidad de ver lo que había en él comenzó a formarlo, a enseñarlo, a llevárselo, a que él mirara de primera instancia, en primera plana, cómo se hacían las cosas dentro de la iglesia y del ministerio. Y tan así era que se había ganado la confianza de Pablo como para dejarlo en un lugar para resolver ciertas circunstancias y ciertas responsabilidades, mis amados hermanos. La Biblia nos muestra claramente que Timoteo fue usado por Pablo de muchas formas para enviarlo a la iglesia de Corintio, para enviarlo a la iglesia de Tesalónica, para enviarlo a la iglesia de Filipo, para enviarlo ahora a la iglesia de Éfeso. Y qué bueno que usted pueda estar dispuesto, amén. Al igual que Timoteo, para dejarse usar. Para dejarse usar y ser de bendición al pueblo del Señor. Uno ve, mis amados hermanos, en esta carta tantos detalles que hacen falta en el día de hoy y en nuestro tiempo presente. Había un gran aprecio de parte de Pablo hacia Timoteo por la contribución de Timoteo, mis amados hermanos, hacia la obra. Es evidente cuánto lo elogia Pablo. Dice: nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Primera de los Tesalonicenses 3:2. La primera epístola a los Corintios encontramos al apóstol enviando a Timoteo como su representante a la iglesia, con la tarea de lograr que esa problemática congregación renovara su lealtad a la verdad, tal como Pablo la había proclamado entre ellos. El apóstol recomienda efusivamente a Timoteo: mi hijo amado y fiel en el Señor. O sea que una característica de los que han de servir al Señor es su fidelidad. Fieles al Señor. Es una característica. Que sean hombres fieles. Dice: Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Esta era la tarea de Timoteo en Corintio. Aquí tenemos la más alta, mis amados hermanos: apreciación por los méritos de este joven. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, o sea, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Ese era lo que Pablo veía en Timoteo, y no era lo que Pablo veía en Timoteo, era el testimonio de Timoteo. ¿Cuántos saben que el testimonio es importante? Alguien me dijo que mi testimonio no era importante, que lo importante era la palabra de Dios. El testimonio es tan importante como la palabra, porque el cristiano en teoría debe vivir la palabra. Pablo dijo: sé imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Y sabe cuál fue lo que el Señor Jesús dijo acerca de los fariseos? Dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos dicen. Porque la gente no le creía a los fariseos, por el mal testimonio y por la conducta que tenía de hipocresías y de mentirosos. Entonces sí es importante el testimonio. Y Timoteo había dado testimonio de que amaba al Señor y de que amaba la obra. Entonces entramos aquí y lo primero que el apóstol dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pablo era un apóstol. ¿Y qué es la palabra apóstol? Cualquiera pensaría que ser apóstol es tener mucho prestigio, estar por encima de otros. Alguien pensaría que la palabra apóstol significa unción, poder y gloria. Pero la palabra apóstol realmente significa un enviado. El apóstol Pablo era un enviado, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. En pocas palabras, yo no estoy aquí porque yo quiero. Yo soy el resultado de la voluntad de Dios. He sido enviado porque así lo quiso mi Dios Padre y así también lo quiso Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, dice Pablo en el verso 2 de nuestra primera carta, verdadero hijo en la fe. Un verdadero hijo en la fe. O sea que hay gente que puede que se llame hijo, pero no sea hijo, ¿verdad? Y sabe, Pablo dice una forma de saber quiénes son esos falsos creyentes. Aquellos que profesan piedad, pero con sus hechos lo niegan. Hermanos, déjenme decirle algo. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nuestra conducta y nuestro testimonio, nuestras acciones y nuestros hechos demuestran si nuestra
frase de que somos hijos de Dios es cierta o es falso. ¿Cómo deben vivir los hijos de Dios? ¿En pecado, en rebeldía, en orgullo, en vanagloria, en santidad? Y sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Y si nosotros decimos que somos cristianos, pero no vivimos conforme a la palabra de Dios, entonces eso es falso. Por lo tanto, Pablo dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Yo doy testimonio de que él ha nacido de nuevo. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la credencial de esta carta, es que Pablo se presenta como apóstol del Señor, como enviado del Señor, y se presenta a Timoteo, que era el encargado en Éfeso de solventar las situaciones, para que cuando leyera la carta a la iglesia, supieran que Timoteo no estaba allí porque él quería o porque era un tipo codicioso. No, él está aquí como alguien que ama la obra de Dios sincera y genuinamente. Y luego dice el por qué Timoteo está allí. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Él estaba cumpliendo una orden. Te rogué que te quedases en Éfeso. Yo le pedí a Timoteo, ve a la iglesia de Éfeso y quédate allí un tiempo. ¿Y por qué te tienes que quedar allí un tiempo? Preguntará alguien. Porque cuando fui a Macedonia, dice, para que mandases, como te rogué cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y aquí quiero hacer un énfasis. No estamos nosotros fanáticamente o religiosamente obsesionados con la doctrina. No estamos nosotros obsesionados con estar hablando de doctrina, pero la doctrina significa enseñanza. Y la enseñanza es fundamental en la vida cristiana. Y lo que Pablo nos está diciendo es, hay una advertencia contra los falsos maestros. El pastor Juan Amor, ¿verdad?, tiene que entender que él es pastor, pero él tiene una tarea. No solamente va a ver al lobo y va a decir, estoy orando por el lobo, que Dios lo bendiga, para que el lobo se arrepienta. Él debe ahuyentar al lobo. Y ahuyentar al lobo significa acercarse al lobo y enfrentar al lobo. Porque el lobo, mientras no tenga oposición y resistencia, el lobo no se va. Sigue comiendo ovejas. Sigue comiendo ovejas, mis amados hermanos. Y Pablo dice, yo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Pero bueno, todos no creemos lo mismo. No creemos todo lo mismo. ¿Y por qué tiene Dios que decirle a Timoteo por medio de Pablo que se quede allí a corregir para que no exista ni enseñen falsa doctrina? Significa entonces que había gente que estaba enseñando las cosas contrarias a la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Pablo le dice a Timoteo, cumple tu trabajo. Para eso te dije que te quedaras allá, en Éfeso. Te dije que te quedaras en Éfeso para que mandes, para que ordenes, para que le exijas a los que están allí que no enseñen diferente doctrina. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo sentimos, dice la Biblia. Sea anatema, mis amados hermanos. Porque nadie puede predicar otro evangelio que el que os ha sido anunciado. Pablo dice a los Gálatas, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que nosotros les hemos anunciado, sea anatema. En pocas palabras, es imposible que exista otro evangelio que el que nosotros les hemos predicado. ¿Y cuál es el evangelio que nosotros les hemos predicado? A Jesucristo y a este crucificado. Le hemos predicado que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Le hemos predicado que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día. Le hemos predicado que estamos llamados a vivir en santidad. Le hemos predicado que un día Cristo volverá. Entonces, si hay otro evangelio diferente a este, no lo crean, no lo escuchen. Y si alguien comienza a hablar otra cosa distinta a lo que ya nosotros hemos enseñado, entonces esa persona necesita ser corregida, necesita ser confrontada y se le debe prohibir. La iglesia tiene autoridad para eso, mis amados hermanos. Eso de que yo creo lo que quiero, yo predico lo que quiero, eso lo puede hacer, pero fuera de la iglesia, si usted quiere. Pero dentro de la iglesia, usted se sujeta a las normas de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero a nosotros aquí como edificio, me refiero a la iglesia del Señor en general. Por eso le decía que los que están en Ucrania, que los que están en Europa, los que están en Asia, los que están en Latinoamérica, Suramérica, como quiera verlo, todos tenemos una misma enseñanza. Tenemos una misma Biblia. El problema es que como no hay supervisión, como no hay Pablos que estén pendientes de las iglesias y como cada quien está viviendo de manera aislada, independiente, pues no hay corrección.
¿Y quiénes son los que más sufren? Las ovejas del Señor. Por eso nuestra batalla es proclamar y anunciar la verdad. Proclamar y anunciar la verdad. Y el que se cansa de oír la verdad está en grave problema. A mí me aburre, mis amados hermanos, los cuentos. Me aburre lo que me digan, que lean un texto bíblico y que paseen y que se vayan por todos lados y que menos me expliquen lo que acaban de leer. Me incomoda eso porque me parece una falta de respeto. Si yo vengo a aprender de la Biblia, a que me enseñen la Biblia, tienen que explicarme lo que la Biblia dice. Nadie va a estudiar geografía y le enseñan matemática. Nadie va a un instituto a estudiar que le enseñen acerca de historia y me están enseñando sobre el futuro. No, yo vengo a aprender historia. Y el que viene a la iglesia viene a aprender la Biblia, a aprender la palabra del Señor. Entonces, uno ve aquí, mis amados hermanos, había un grupo llamado los gnósticos. El gnosticismo entró a la iglesia y el gnosticismo sigue en los días de hoy. Que pasa que la gente no lo sabe. Pero estos gnósticos tenían la falacia básica, consistía en la aceptación de un dualismo fundamental entre el espíritu y la materia, entre lo bueno y lo malo. Se aceptaba que Dios era bueno, pero que el mundo era esencialmente malo. De inmediato, al observar Pablo todo esto, consideraba tales especulaciones como fábulas o como mitos. Fábulas o mitos interminables que podían referirse a genealogías. Esta última expresión quizás se refiere a la exagerada importancia que se les daba a las genealogías en el judaísmo. Cualquiera que fueran esas enseñanzas, no contenían nada que pudiera edificar al pueblo de Dios y por el contrario, de seguro socavarían la fe de los creyentes y acarreaban más bien disputa, provocaciones. Y es interesante porque dice, para que corrijas a los que enseñan diferente doctrina, ni prestes atención, Timoteo, a las fábulas. Ahora, ¿qué es una fábula? ¿Algo real? ¿Qué entendemos por fábula? Es algo inventado, ¿sí o no? Las fábulas son mitos. Las fábulas son cosas inventadas. ¿Y sabe a quién le gusta inventar bastante? A los griegos. Por eso se llama la mitología griega. Por eso se le dice mitómano al que inventa historias que no son ciertas. Y Pablo dice, hermanos, no presten atención a fábulas. Porque lo que no está sustentado con la verdad es una fábula. Por eso, ¿usted cree la verdad o usted cree la mentira? O usted cree lo que Cristo dice o usted cree lo que el mundo dice. Usted cree lo que la palabra de Dios dice o cree lo que Pedro o Luis dicen. Pero yo creo que el cristiano debe entender que nuestra responsabilidad es creer la verdad, aceptar la verdad, vivir la verdad y predicar la verdad. No prestes atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios. ¿Quién se edifica con eso? Nadie. Al contrario, desconcentra a las personas de lo que realmente es importante. Más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Prohíbe las fábulas dentro de la iglesia. Prohíbe esas ideas que contradicen la palabra de Dios. Prohíbe esas enseñanzas que claramente van en contra de la columna vertebral del Evangelio, que atentan contra la obra de Cristo en la cruz, que atentan contra la autoridad que Dios nos dio como iglesia. No permitas eso, Timoteo. No puedes permitir eso. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una conciencia y de fe no fingida. En las iglesias siempre van a haber personas que van a querer cuestionar la palabra de Dios. Y en el día de hoy es común. Bueno, sí, esta es la Biblia, hermano, pero no significa que tenemos que hacer todo lo que dice ahí. No. Acuérdate que eso fue escrito hace miles de años, hermano. En el día de hoy eso no tiene validez. El mundo ha avanzado. Pues sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero no creo todo lo que la Biblia dice. La pregunta es, ¿eres o no eres cristiano? Porque si tú eres cristiano, tienes que creer la palabra de Dios. No hay forma de ser cristiano, pero no creo la palabra de Dios. Porque para convertirme en cristiano tengo que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Bueno, pero es que la Biblia parece como muy exagerada en algunos puntos. Tú no puedes criar a tus hijos, tú no puedes criar a tu familia. Ustedes no pueden ser una familia así porque es que el mundo... No, mis amados hermanos, nosotros no tenemos problema con el mundo como creación. El mundo es hermoso. La tierra es hermosa, los mares son hermosos, las montañas son hermosas, la creación es hermosa, pero el sistema que controla el mundo es aberrante, es un sistema contrario a Dios, que se opone a Dios. La Biblia dice, ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios,
¿verdad? Dios los entregó. Los dejó andar en sus propios pensamientos. Y por eso tenemos el caos que tenemos en este mundo, mis amados hermanos. Pero Pablo dice, mire, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose alguno se apartaron a vana palabrería. Hay mucha gente que todo el tiempo le gusta hablar, pero ese hablar que menciona Pablo aquí es parlotear. Es hablar por hablar, pero sin sentido, sin razón, sin lógica, sin prudencia. Es un hablar, mis amados hermanos, de los que les encanta solamente filosofar. Se dice de los griegos que les encantaba sentarse a filosofar desde la mañana hasta el anochecer. Pero en las muchas palabras, dice la Biblia, no falta el pecado. A veces la gente quiere hablar, pero lo que habla no edifica a nadie, no bendice a nadie. Lo que un creyente debe hablar para edificarme tiene que ser lo que me ayude a fortalecer mi fe, lo que me ayude a comprender mejor las Escrituras, lo que me ayude a vivir en santidad, lo que me ayude a vivir en amor, lo que me ayude a vivir en unidad. Pero si lo que estamos hablando no genera nada de eso, dice Pablo, entonces deséchalo. Desecha esas cosas de buena conciencia. Lo que tú hables tiene que ser con una buena intención, con un espíritu y una intención de edificar, de cultivar, de generar lazos y fortalecer la unidad de la iglesia. Pero si eso no procede de eso, entonces no está bien. Así te encargo ahora, dice Pablo, de la fe no fingida, de las cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Imagínense eso. Pablo podía hablar de eso porque si alguien conocía la ley, era él. Pero estos hombres, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay gente que habla del cielo, del infierno, hay gente que habla de demonios, hay gente que habla del mundo espiritual sin ser ellos ni siquiera espirituales, sin tener realmente una comunión correcta con Dios. Y a veces traen a coalición o traen al presente cosas que no tienen fundamento en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y Pablo dice, queriendo ser doctores de la ley. Hay dos cosas que siempre han existido en la iglesia y que siempre han querido socavar las bases de la iglesia. Uno es el legalismo extremo, en que se cree que podemos ganar nuestra salvación por las obras, y otro es el libertinaje extremo, en el cual debemos vivir para complacer la carne, nuestros sentidos, nuestros deseos, y darle rienda suelta a lo que el cuerpo pida. Ahora, todos sabemos que al cuerpo hay que ponerle un freno, aún siendo cristiano, y que hay una batalla entre la carne y el espíritu, y que ambos se oponen entre sí. Entonces, si como cristianos le damos rienda suelta a lo que el cuerpo pida, ¿qué cosa tan loca no haríamos nosotros, verdad? Pero nosotros no podemos darle rienda suelta a los apetitos de la carne, sino que tienen que ser regulados por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra. No es en sí en nuestra propia fuerza, pero Dios nos ha habilitado y capacitado para vivir en consonancia con la palabra de Dios. En el tiempo de estos falsos maestros, enseñaban que como el mundo era pecaminoso y como nosotros estábamos en un cuerpo de pecado, pues el pecado no era en sí tan malo como lo habíamos planteado, que la gente podía darle rienda suelta y disfrutar lo que el cuerpo le pedía, porque a fin de cuentas Dios no iba a molestarse por eso. ¿Qué les parece? En el día de hoy, ¿qué decimos? Somos libres. Somos cristianos libres, somos cristianos de los modernos, dicen algunos. Porque según el mundo que no entiende las cosas, dice, pero ¿de cuál cristiano eres tú? ¿De los que se restringen? ¿De los que no hacen esto, no hacen aquello? ¿O de los que pueden hacer cualquier cosa? Porque yo tengo un amigo, dice que él dice que va a una iglesia, pero él hace esto y esto. Y uno dice, vaya enredo, ¿no? En el que está metida la gente. Y es difícil explicarle a una persona que no tiene a Cristo en su corazón qué es realmente lo que pasa. Y yo le digo, hermano, lo importante aquí no es lo que hace su amigo, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque ponerme a explicar todos los detalles es bien complejo, mis amados hermanos. Porque uno piensa que la depravación existe en este tiempo, pero la depravación siempre ha existido. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por depravados. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? En los días de Noé fue destruido por depravación, mis amados hermanos. Y en nuestros días el mundo también será destruido por la depravación. Ahora que las formas de pecado no eran tan visibles como las nuestras porque no contaban con todos los medios que contamos nosotros, es otra cosa. Pero siempre ha existido aquellos que quieren darle laxitud a la palabra de Dios. La palabra laxitud significa restarle valor e importancia y el peso que ella debe tener.
Y como cristianos, mis amados hermanos, algunos se desviaron, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni comprender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, dice Pablo. ¿Qué hace la ley? La ley es un espejo. La ley nos demuestra nuestra verdadera identidad, lo que verdaderamente somos. Y Pablo dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con la higiene, con la salud. Es una ilustración, una comparación. Cuando hablamos de sana doctrina, nos referimos a algo que edifica, a algo que fortalece la fe, a algo que nos lleva hacia lo que Dios quiere. Cuando hablamos de sana doctrina, nos referimos a la verdad pura, sin adulteramiento y sin diluir. Nadie quiere, mis amados hermanos, un medicamento diluido. Nadie quiere una comida adulterada. Todos queremos algo que nos vaya a generar provecho físico, provecho a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Y cuando la palabra de Dios va adulterada o va diluida, genera el mismo desastre. Problemas espirituales y nuestra salud espiritual se ve menguada. Entonces, ¿para qué está la ley? Bueno, la ley está para mostrarnos a nosotros mismos nuestro propio pecado. Pero Pablo dice, la ley no es mala como ellos dicen, porque ellos cuestionaban la ley, cuestionaban todo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ellos no sabían ni qué creer, mis amados hermanos. Pero siempre hay gente que presta atención a lo que no debe, ¿verdad? Como por ejemplo en el Internet. El Internet es una bendición, pero se convierte en una maldición cuando comenzamos a escuchar todo tipo de cosas. Yo conozco un montón de gente confundida a raíz de la pandemia, porque en la pandemia tuvo mucho tiempo para ver televisión. Y resulta que ahora ellos estaban equivocados, que la religión verdadera, que la fe verdadera, que el evangelio no es como nos lo plantearon, que ahora tenemos que volver atrás al pasado otra vez y transformarnos en judíos en todos los sentidos y aspectos. Válgame Dios, ¿qué escuchaste? ¿Qué oíste? Porque ni el mayor judaizante, que era el apóstol Pablo, el hombre más apegado a la ley, el hombre que más quería que el cristianismo se convirtiera en el judaísmo, Dios se le reveló, le mostró que eso no era la vía ni era la forma. A veces la gente nos quiere volver religiosos, nos quiere convertir en esclavo de la religión. ¿Y qué hace la gente? Dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, esto está malo, esto no se hace tampoco, aquí, allá. Pero la pregunta es, ¿qué es realmente lo que la ley dice? ¿Cuál fue la intención de Dios con los mandamientos? ¿Esclavizarnos? No, liberarnos. Y que por medio de la ley fuéramos un pueblo diferente, que diéramos testimonio al mundo gentil. Pero la gente ve la ley y cree que la ley se hizo para esclavizar al hombre, al ser humano. Y resulta que no. Entonces la ley no fue dada para el justo, ni para los que hacen lo correcto, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los que echan por tierra la palabra de Dios, para los que echan por tierra las cosas sagradas, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los asesinos y para los que matan los padres y maltratan los padres y abusan de los padres. Para ellos se hizo la ley, para los fornicarios. Y este tema es importante, porque con mucha tristeza toca decir que el pecado se introdujo dentro de la iglesia y la gente cree que es algo normal poder vivir en fornicación y no pasa nada siendo cristiano. Por supuesto, esto es algo serio, mis amados hermanos. Y muchas veces, en el día de hoy, la gente se cree cristiana, pero vive en fornicación. Y no arregla su vida, y no arregla sus cosas, pero la Biblia dice que la ley le aplica a la persona que está en desobediencia voluntaria respecto a este pecado. Para los sodomitas, la ley fue para los sodomitas. ¿Y qué implica la palabra sodomita aquí? O la sodomía. Homosexualidad, abiertamente. La triste historia que ahora se llama LGTBIQ+, que ellos quieren un espacio en todo lugar. La pregunta es, ¿qué va a hacer la iglesia cuando nos toque a nosotros decir que no, así bajo esas condiciones no, sino bajo las condiciones de Dios? Hermanos, aquí va a empezar una persecución terrible sobre los creyentes,
porque usted se va a encontrar en una situación bien compleja. La ley dice que ellos son un tercer género, la ley dice que ellos nacieron así, la ley dice que ellos quisieron ser así y ellos son un tercer género. Entonces usted no le puede decir, tú eres hombre o tú eres mujer. Usted tiene que aceptar que ellos son un tercer género, pero el tercer género no existe, ni en los animales, ni en la creación de nosotros como hijos de Dios. Dios hizo varón y hembra, los creó. ¿Y qué va a pasar? Que los sodomitas ya tienen acceso a la iglesia, hermano. Los sodomitas incluso pueden ser pastores. Los sodomitas incluso están haciendo activismo religioso. Los sodomitas están a veces dentro de la iglesia y ¿qué dicen los pastores? Ay, no, pero el amor de Dios. Ellos son personas que aman al Señor y si ellos creen en Cristo son salvos. Si ellos creen en Cristo deben arrepentirse de su pecado. Si ellos creen en Cristo deben reconocer. Eso es como el que lucha con el adulterio. Tiene que reconocer que es un pecado. Pero mientras nos sigan diciendo que lo que tenemos es un espíritu inmundo, que es un espíritu de esto, un espíritu de aquello. Entonces la pregunta, si es un espíritu, ¿quién es el responsable de mis pasiones y mis deseos? Ahora, el diablo engaña, mis amados hermanos, pero la persona que entiende la palabra de Dios debe decir, bueno, yo estoy en pecado, yo estoy haciendo las cosas mal, y esto no agrada a Dios, y yo quiero pedirle a Dios y estoy luchando por vencer y apartarme de este pecado. Ahora, nosotros no odiamos a los homosexuales, ni lesbianas, ni transvestis, ni nada. Pero hermano, no podemos asumir que estas personas son buenas, no podemos asumir que estas personas no tienen pecado. ¿Y qué va a pasar cuando vengan los pedófilos a la iglesia? ¿Qué va a pasar cuando la ley apruebe que sí, si a él le gustan los niños y siempre y cuando el niño quiera y haya consentimiento no pasa nada? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Estamos en una situación en la cual estamos aquí para desenmascarar, para echar por tierra todos esos engaños y toda esa mentira, porque no nos queda de otra. Nosotros no podemos callarnos y hacer silencio ante tanta falacia. Entonces, ¿qué va a suceder? Que iglesias van a aprobar la homosexualidad, la sodomía, el lesbianismo como algo normal. Son hermanos con tendencias hacia otras cosas y forman parte del cuerpo de Cristo porque Dios es amor. Entonces, como el Estado sabe que hay iglesias que aprueban la homosexualidad, van a decir, ¿y ustedes por qué no se acogen a la normativa y a la ley? No, es que como iglesia nosotros no creemos eso. No, no me diga eso porque la iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal sí acepta eso. Son ustedes los rebeldes y por lo tanto el peso de la ley. Esa es la realidad, mis amados hermanos, que estamos a punto de presenciar y de ver. Es la realidad que nos va a tocar ver con dolor y con tristeza y vamos a recordar lo que la palabra de Dios dice, mis amados hermanos. Es triste, pero es la realidad. Pero la ley fue para eso, para demostrar que los pecadores llevan consecuencias. Los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Ahora hay gente que se opone a la sana doctrina, sí, en demasía. Y a veces los que se oponen a la sana doctrina no son ni siquiera los de afuera, sino los de adentro. Nos oponemos a ese tipo de predicaciones. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestros intereses. Hermanos, en Facebook usted ve vulgaridades y tienen miles de reproducciones. Millones de likes, millones de compartir. Publique algo saludable y espiritual y no tendrá las mismas repercusiones. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque más son los que están de acuerdo con lo malo que con lo bueno. Y hay de aquellos, dice la Biblia, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malos. Esa es la triste historia y es la triste realidad. Pero la Biblia nos dice que la ley también es para cuantos se opongan a la sana doctrina. Oponerse al Evangelio, oponerse a la verdad, oponerse a las Escrituras es oponerse a Dios. Y oponerse a Dios trae consecuencias. Entonces el consejo, ¿cuál es? Estamos en tiempos peligrosos. Hay una advertencia, Timoteo, tú eres un pastor joven, pero no te dejes vislumbrar, no te dejes engañar, porque son muy hábiles, Timoteo. Te van a llegar con mil y un cuentos, te van a tratar de sacar del propósito divino para que abraces otras corrientes y otros grupos y comiences a participar y aceptar un montón de cosas. Pero Timoteo, todo eso tiene ya su sentencia. Tú persiste, prohíbe lo que contradiga la palabra de Dios, prohíbe lo que vaya en contra de la columna vertebral del Evangelio y mantente firme. Esto manda, enseña, exhorta, reprende. Ahora, el pastor que no esté dispuesto a hacer eso, no puede llamarse pastor.
Si usted cree que eso le va a traer repercusiones económicas, no puede llamarse pastor. Si usted cree que la gente se va a ir, no puede llamarse pastor. Porque la intención aquí no es lograr lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Es muy fácil hacer crecer una iglesia, mis amados hermanos. Si usted le da a la gente lo que quiere, la gente estará allí. Pero una característica de la palabra de Dios es que en vez de darle lo que la gente quiere, le dice lo que la gente no quiere. Cuando uno ve las Escrituras, el Evangelio dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentíos y convertíos, dice, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pero sin arrepentimiento y sin conversión no hay perdón ni salvación. Aunque nos digan que Dios nos ama, aunque nos digan que sí, Dios ama al mundo, tanto lo amó que envió a su Hijo al mundo. Pero ese amor, mis amados hermanos, por el mundo no significa que Dios acepta cualquier condición de vida, cualquier cosa que nosotros hagamos. No, debe haber un arrepentimiento, un reconocimiento y un deseo de apartarme de mi pecado. Y para eso estamos aquí, para predicar el Evangelio que predicó Juan, para predicar el Evangelio que predicó Cristo, para predicar el Evangelio que predicaron los apóstoles. No tenemos derecho ni libertad de predicar otro Evangelio que no sea el que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, la regla cristiana siempre debe ser, en lo esencial, unidad. Estamos obligados y llamados a estar unidos en lo esencial. En lo no esencial, diversidad. ¿Qué es no esencial? Bueno, no se puede llamar hereje a alguien que piense y diga, Cristo no viene por su iglesia en un sentido de rapto, sino que viene una segunda sola vez ya al final del tiempo. Él no es un hereje. Él tiene una diversidad respecto a un tema complejo y difícil. No podemos llamar hereje, ¿verdad?, a una persona que tal vez la forma de hacer el servicio sea diferente a nosotros. No. Aquí herejes o herejía o contradicción a la palabra es todo aquel que se oponga a lo que el Señor Jesucristo dice y enseña. Entonces, que Dios nos ayude, amén, como iglesia, como pueblo del Señor, a perseverar en la verdad. Vivimos en un mundo cambiante, en un mundo que en su pecado, en su desesperación, se está preparando para la manifestación del hombre del pecado, para el anticristo. Un mundo que subyuga por medio de mecanismos humanos y trata de que nosotros desviemos la mirada de lo que realmente es verdadero. No hay muchas verdades. El mundo de relativismo en el que vivimos no es el mundo de la cual la Biblia habla. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. No hay muchas verdades. Hay una sola verdad. Usted debe escoger cuál verdad creer. Según la Biblia, nos muestra y nos enseña, mis amados hermanos, que Jesús dice que Él es la verdad, que su palabra es la verdad. Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que Dios permita que nosotros como iglesia, con el pastor que tengan, con el pastor que venga, con el pastor que Dios ponga en el lugar donde usted esté, aquí o en otro lado, donde usted esté, siempre tenga la convicción clara de que su fidelidad debe ser al Señor y que debe vivir de acuerdo a la palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, por esta epístola pastoral. Gracias, Señor, por Pablo, por su sana preocupación. Gracias por Timoteo. Gracias por los líderes que tú has levantado a lo largo de la historia, los del pasado y los del presente, Señor. Porque aunque hay muchos, Señor amado, que no se llamen Timoteo ni se llamen Pablo, están haciendo tu obra y tu voluntad, Señor. Pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que como iglesia muchas veces, Señor, nos abstenemos de hacer lo que tu palabra de Dios dice, Señor. Y reconocemos, Señor, que todos aquí necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, desesperadamente, vehementemente, Señor, vivir de acuerdo a tu verdad, Señor. Oramos por esta iglesia, casa de oración. Padre amado, que tú nos ayudes, Señor, como iglesia. Que tú nos ayudes, Señor, como siervos, consiervos. Que nos ayudes, Señor, como pueblo tuyo, Señor. Padre, esa misma iglesia de Éfeso, Señor, ya había sido advertida por Pablo en Hechos capítulo 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Con tristeza nos toca ver el cumplimiento de esta profecía cuando envías esta carta a Timoteo, porque ya se habían levantado esos lobos rapaces, Señor. Padre,
Ayúdanos, Señor, guárdanos, cúbrenos con tu gracia, con tu poder. Señor, en medio de tiempos tan confusos, danos claridad espiritual, Señor. Que podamos discernir, Señor, entre lo santo y lo profano. Que podamos discernir lo que proviene de ti y lo que no proviene de ti. Trae discernimiento, Señor, a tu iglesia. Danos, Señor, discernimiento para discernir lo que proviene de ti y lo que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.